¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tequi, que ahora es candidato a gobernador. Lo vamos a escuchar atentamente. ¿Cuáles son las propuestas que trae para Jujuy en este contexto tan complejo, ¿sí?, que vive la Argentina a esta hora? Bueno, pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones respecto al tema de la pobreza. El genocidio que ha generado la política con los pobres ha logrado que las personas en esta situación vivan por debajo de la línea de pobreza, superando el 50%, lo cual es un dato dramático. Y en este contexto hay 10 ciudades en el país que son las más pobres de la Argentina. Estos son datos relevados por el INDEC. 2 de estas ciudades, Concordia, que está en Entre Ríos, con un índice de pobreza del 55%, y Resistencia, en el Chaco, con el 54%. Y en ese sentido, en este caso quería detenerme en 2 datos políticos. En el primer caso, la provincia de Entre Ríos, gobernada por Sergio Urribarri, ex gobernador, está condenado a 8 años por corrupción. Se tuvo que volver de Israel porque era el embajador en Israel. Hombre de preferencia de la señora de Kirchner, fue condenado, como le digo, a 8 años de prisión por corrupción. En el caso de Entre Ríos, me parece a mí una provincia ganadera por excelencia, donde están las mejores cabañas ganaderas del país. Fíjese en qué ha terminado Entre Ríos, sobre todo Concordia, que es la ciudad más pobre de la Argentina. Y me parece a mí que estos son los datos que hay que tener en cuenta, ¿no? La corrupción y la inoperancia hacen metástasis en la cumbre del poder, y este 50% de pobreza en Concordia, con 163.000 personas que viven allí, 90.400 están en situación de pobreza. Y la política, bien, gracias. ¿Sí? Como le decía, con funcionarios condenados por corrupción, y las consecuencias están en los números que le estoy contando. El otro dato político es Resistencia en el Chaco, con 54% de pobres, al mando de otro privilegiado de la señora Kirchner, el señor Capitanich, que ahora está al frente de Chaco, con números dramáticos en materia de pobreza, realmente muy preocupante. Esto lo ha generado la política. Es decir, no vino un plato volador de alguna parte y bajó y ustedes van a ser pobres. No, esto es la mala praxis. Esto es la mala praxis. En Santiago del Estero, la provincia del Estadio Internacional, tiene 46,5% de pobreza y 7,1% de indigentes. El Gran San Luis de los hermanos Rodríguez Sá, 45,2% de pobreza. Corrientes, provincia radical, 45,2% de pobreza y 94% de indigentes. El gobernador fue reelegido, pero esto no dice nada. Aquí Morales fue elegido y estamos igual que siempre. En los partidos del Gran Buenos Aires viven 12,7 millones de personas, de las cuales 5,7 están bajo la línea de pobreza. Otro escenario dramático. Pero particularmente lo que nos debe interesar es el NOA y el NEA, más del 40% de pobres. ¿Sí? La explicación de este fenómeno se debe a las estructuras feudales que todavía rigen en estos 2 bloques, a la falta de justicia independiente, la corrupción, elementos que han obturado el desarrollo en 40 años de democracia. 40 años de democracia. No hay rutas, no hay riego, no hay caminos, no hay trabajo, no hay empresas. Es como consecuencia de este esquema de poder que no se termina de desarmar. Por eso yo me sorprendo cuando Morales se reúne con los dirigentes del Norte Grande y dice vamos a cambiar la Argentina desde el Norte Grande. Es una falacia.
lo primero que tiene que hacer es iniciar el debate sobre qué van a hacer con el sistema judicial en todo el norte, en todo el NO y en todo el NEA. Porque sin justicia no hay confianza. Sin confianza no hay empresas y sin empresas no hay trabajo. De modo que están poniendo el carro delante del caballo. ¿Se da cuenta? Y pasaron 40 años. ¿Sabe qué? 40 años de créditos que el CFI, que el Banco Mundial, que el Banco Interamericano de Desarrollo, que el Banco de no sé qué, y seguimos igual o peor que antes. Por eso digo que es una generación que, a mi criterio, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, está terminada y tiene que dar un paso al costado. Porque se necesitan nuevas ideas. Y la resistencia de estas generaciones que no se quieren ir están obturando a todos aquellos que tienen quizá un proyecto para dar vuelta a la historia. ¿Sí? De modo que si no hay renovación, esto se va a extender. El tema de la pobreza como una mancha de aceite, así como pasa con el narco, lo mismo pasa con la pobreza. Y nadie lo va a poder detener, porque la pobreza ya es sistémica. Son 40 años. Son 40 años. Le voy a preguntar al profesor Tequi cómo está viendo este fenómeno. En un minuto vuelvo y conversamos con el candidato. En un minuto. Gracias, director, muy amable. Rodolfo Tequi con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo está viendo la situación? Le voy a hacer una pregunta abierta. ¿Cómo está viendo la situación en general después de los datos que yo acabo de aportar? Sí, podríamos agregar, Jujuy ya pasó el 40%, sí. Superó el 40% de pobreza, si sumamos la indigencia estamos en el 50%. Y solo una aclaración... 40% con planes. Sí, haciendo una aclaración metodológica. En todas las provincias se miden algunas ciudades. Sí. En Jujuy se mide el Jujuy-Palpalá. Sí. Yo creo que recorriendo la provincia hay muchas localidades que están en peor situación todavía, seguramente con índices todavía más graves que lo que estaría Jujuy-Palpalá, ¿no? O sea que... Digo, la situación es crítica y ante eso, bueno, uno no puede quedarse con los brazos, uno tiene que empezar a trabajar en función de eso. Es una situación muy grave en toda la Argentina, en Jujuy también, y obviamente hay que ponerse a trabajar fuertemente, muy fuertemente en eso, digamos, en tender una mano a toda esa gente, porque además mucha de esa gente tiene trabajo. Porque en algunas épocas pasadas en la Argentina, tener trabajo era una diferencia, incluso un trabajo registrado era una diferencia entre estar en una situación de vulnerabilidad y no. Y hoy hay mucha gente que aún trabajando, muchos empleados públicos, por ejemplo, que el fin de semana tienen que salir a lo que se conoce como economía popular, economía informal, sí, vender comida, tener alguna changa, digamos, para completar sus ingresos, porque el ingreso aún de algunos empleados públicos está en el límite de la vulnerabilidad. Por eso preparé un cuestionario, ¿no? para tratar de no olvidarme nada. Pero, digo, el oficialismo habla del mejor gobierno en 30 años. Y incluso van por más. Dice, queremos exportar el modelo de Jujuy a la Argentina. Esto dice Morales, lo dice el ministro de Gobierno. Ahora, la verdad, yo vengo aquí a Jujuy a trabajar del año 91 y me encuentro con las mismas cosas. Es decir, no hay calle, no hay ruta. Lo dije recién. Sí, sí. ¿Usted me puede explicar qué es la modernidad? Usted como académico, sí. ¿Me puede explicar qué es la modernidad? Bueno, nosotros nos encontramos en una situación que realmente parece a veces una situación de locos, porque por un lado tenemos estos datos de vulnerabilidad tan grandes, tan graves, y por el otro lado tenemos un mundo que nos plantea la discusión de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, como la gran modernidad, y nosotros lo que tenemos que plantearnos es cómo pasamos de esta situación crítica y muy vulnerable
a poder pasar a una provincia moderna. Nosotros, en nuestro frente, esa es nuestra base de pensamiento. Creemos que Jujuy puede transformarse en una provincia moderna, pero hay que trabajar mucho y además fijar las prioridades, ¿no es cierto? Fijar cuáles son las prioridades. Y las prioridades, obviamente, es atender a esta gente, que no sea un problema a fin de mes cuando llega la boleta de luz, que cuando abren la canilla salga agua potable en toda la provincia en perfectas condiciones. Estas cuestiones que, bueno, que no están ocurriendo, y es cierto, digamos, esto hace muchos años, excede el mandato de la Unión Cívica Radical, digamos. Incluso yo como peronista tengo que aceptar que esta situación es una situación de arrastre de muchos años. Pero lo pongo entre paréntesis el tema, pero Morales llegó diciendo que era el cambio. No, bueno, pero digo, en profundidad... Son 8 años, no 8 meses. Lo que tenemos que cambiar, obviamente, es mejorar la situación de nuestro pueblo. Eso no hay ninguna duda, y eso, los datos objetivos están indicando que no estamos mejor, sino que estamos en una situación crítica y que hay que empezar a atender esas situaciones. Le hago una consulta. Usted es peronista, ¿no es cierto? Soy peronista, pero estoy en un frente que no es un desprendimiento del peronismo. No, sí. Pero está bien, es peronista. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Sí, y por eso yo digo que mucha gente que tiene trabajo, aún así, con la depreciación que ha habido del salario... Bueno, para crear trabajo hay que erradicar empresas. Sí, por supuesto. Y para erradicar empresas hay que tener seguridad jurídica. Sí, hay que tener seguridad jurídica, y el Estado tiene que acompañar a esas empresas para que les vaya bien. ¿Qué piensa? Yo pienso eso. ¿Usted, si es gobernador, va a trabajar sobre la seguridad jurídica? Sí, por supuesto, pero además... particularmente para que la justicia, porque es el otro tema, el otro problema que tenemos en la provincia de Jujuy, la justicia tiene que estar en el territorio. Entonces, cuando uno recorre las localidades del interior de la provincia, con situaciones de inseguridad, violencia familiar, violencia contra la mujer, adicciones, y encuentra que la gente muchas veces le dice que ya está cansada de hacer denuncias, que no pasa nada, uno llega a la conclusión que, bueno, la justicia... hay que relegitimarla, porque en cualquier encuesta es uno de los poderes públicos menos confiables. Acá vino un empresario de la construcción que le debían 30 millones de pesos. ¿Lo conoce el caso? Sí. Bueno, si otro colega ve lo que pasa, dice, no, cambiemos la hoja de ruta, me voy a otro lado. Es decir, ¿usted entiende que estas son las cosas que tienen que cambiar? Sí, obviamente, hay que hacer cambios profundos y hay que estar decidido a hacer cambios muy profundo para que, bueno, entre otras cosas, digamos, para que la provincia de Jujuy, que nosotros creemos que tenemos los recursos y tenemos la capacidad de crecer y desarrollarnos, sea una provincia en donde haya trabajo para todos, ¿no es cierto? Usted sabe que yo vengo diciendo en los programas, en los distintos programas, y con conocimiento y con antecedentes, con jurisprudencia, si usted quiere, que va a llegar un momento que la política no va a tener que manejar más plata pública. Bueno, la gente, cuando uno consulta a la gente... ¿Piensa esto también? Sí, la gente tiene... nosotros no hacemos antipolítica, pero tenemos que reconocer que la gente está muy disgustada con los políticos. Muy disgustada porque obviamente las soluciones no llegan. Cuando uno ve estos valores... Pero perdóneme, profesor, la antipolítica la hacen los políticos mismos, no los periodistas. Sí, exactamente. La crítica a la política en realidad se centra en los políticos actualmente, que parecen que no miran los problemas de la gente. No parece que su principal preocupación son los problemas de la gente, sino las peleas entre ellos, las internas, no sé, cosas que no son discutir la realidad. Cuando uno le pregunta en Jujuy, la mitad de la gente le dice que desearía que el gobernador o gobernadora próximo no venga de un partido político. Y cuando la mitad de la gente dice preferiría que no venga un partido político, está diciendo eso. Los partidos políticos los políticos de los partidos políticos parece que no nos están dando las soluciones. La gente quiere ver soluciones. Está muy bien. Usted va a tomar las crisis, son muchas las crisis, ¿no?, que hay en Jujuy. ¿Cómo se va a parar frente a las crisis? ¿Las va a naturalizar o las va a resolver? No, nosotros tenemos, para nosotros nuestra práctica es resolver los problemas, resolver las crisis, analizar los problemas. Muchas veces atrás de los problemas hay gente que se beneficia que exista ese problema, así que eso también hay que evaluarlo.
hay sectores que se benefician a veces con algunos problemas en la Argentina, mientras existan esos problemas, entonces nosotros, por supuesto que tenemos que resolverlos y hay que ponerse a trabajar. Acá en Jujuy es una provincia donde hay mucho por hacer y hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse. El mismo 10 de diciembre de este año, ni bien asumamos el gobierno, tenemos inmediatamente en el primer minuto que ponernos a trabajar y tenemos que tener todos los planes de trabajo listos como para empezar a resolver los problemas y resolver las crisis. ¿Usted ha sido rector durante cuántos años? ¿18? 8 años, 8 años, perdón, 2 mandatos 8. De 4 años, sí. 2 mandatos de 4 años. Me imagino que su relación con los jóvenes ha sido importante, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, y creemos que la juventud es el presente, digamos, la verdad que nosotros tenemos una fuerte relación con los jóvenes. Hay 35.000 hogares en Jujuy que tienen al menos un estudiante universitario, así que sabemos que quieren solucionar las cosas, tienen ganas de participar los jóvenes, pero también son críticos a que la política no les da soluciones. A propósito, estuve leyendo algo sobre la joven Greta Thunberg. La sí, conocen, ¿no es cierto? Sí, Greta, militante sí, por el cambio climático. Sí, muy ¿Sabe conocida. Lo que dijo de los jóvenes? Que tienen el poder de cambiarlo todo. Sí, sí, por supuesto. Por eso nosotros decimos que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Los jóvenes tienen que participar activamente en todos los órdenes de la vida cotidiana y liderar, y jugarse y liderar los distintos sectores para producir ese cambio. Yo particularmente me siento muy orgulloso de los jóvenes que quieren estudiar, que quieren capacitarse. Los jóvenes de Jujuy quieren realmente progresar, capacitarse, poder trabajar y sobre todo tienen una gran vocación por devolverle a la comunidad todo lo que la comunidad les da a ellos en la oportunidad de poder estudiar y capacitarse. Usted sabe que el fin de la era industrial ha venido generando confusión y ausencia de ideas y ausencia de los debates. ¿Usted comprende el contexto en el que le va a tocar gobernar? Sí, sí, por supuesto. ¿Se va a encerrar en su despacho o va a escuchar? No, nosotros lo peor que puede hacer alguien que en algún momento de su vida haga política es encerrarse en el despacho porque pierde totalmente la noción de lo que está pasando. Nosotros todo lo contrario, tenemos que seguir conversando, igual que conversamos durante la campaña, después del 10 de diciembre tenemos que seguir conversando, sentándonos a conversar con los distintos actores de los distintos sectores de la provincia, las distintas localidades, porque un problema que tenemos es las prioridades. Entonces uno dice, ¿la prioridad del Estado provincial es envasar agua? ¿Está bien, esa es la prioridad o es resolver los problemas, las obras hidráulicas que garantizan la provisión de agua potable a todas las comunidades de la provincia? El agua, hablando de Greta Thunberg, una gran líder joven, muy joven, una gran líder ambientalista, el tema del agua es un tema que cada vez va a ser crítico en todo el mundo, en la Argentina y en Jujuy. No podemos dejar de prestar atención al agua. No sé qué piensa usted, pero yo tengo como la sensación que aquí Morales dice, yo terminé con el Estado paralelo, ¿sí? Pero también ha montado un Estado paralelo, porque el verdadero Estado para Morales es la fábrica de agua, Cauchari, Canava, el Estado tradicional, seguridad, salud, educación, está para atrás. Sí, sí. ¿Tiene la misma sensación? Sí, sí, que tenemos que fijar las prioridades. Por eso nosotros, una de nuestras propuestas es que en la provincia exista un Consejo Económico y Social con empresarios, trabajadores, comunidades originarias, que le fijen al gobierno provincial las prioridades, un reflejo de la comunidad que diga, mire gobierno, las prioridades son resolver el tema del agua potable, la prioridad es atender el tema de la sequía, antes que ocurra la sequía ya tiene que estar todo en orden, atender justamente la provisión de agua en toda la provincia. Mire gobierno, necesitamos que se recompongan los salarios de los empleados públicos. La masa salarial de los empleados públicos en Jujuy es un factor fundamental del movimiento de la economía en la provincia. Si todos los meses pierden un poquito de poder adquisitivo, como vienen perdiendo desde hace muchos años, la verdad que es un problema. Tenemos que recomponer urgentemente el poder adquisitivo de los empleados públicos, además para que el salario les alcance para llegar a fin de mes dignamente. Si usted tuviera que hacer una lectura sobre los mayores problemas hoy en la provincia,
¿Son económicos, son de origen social o cultural? No, el principal problema que tenemos en la provincia es poder tener un gobierno que se ocupe de los problemas concretos y cotidianos de la gente, digamos. El principal problema es ese, un giro en la forma de gobernar. Eso es lo más urgente en la provincia. Y después, bueno, hay una cantidad de problemas en las cuestiones que el Estado se tiene que hacer cargo, en las cuestiones de seguridad, de educación. Mire, la provincia de Jujuy es la provincia en donde más docentes y alumnos de la escuela secundaria, casi el 50%, dicen que el ambiente en la escuela secundaria no les resulta propicio, les resulta un ambiente complejo, un ambiente hostil. Eso ha salido de las últimas encuestas, la mitad de los alumnos y profesores de la escuela secundaria. Entonces, obviamente ahí tenemos un problema que tenemos que atender. Ahora, ¿usted cree que, por ejemplo, digamos, hacer una escuela es una acción loable? Sí. Ahora, el problema que yo veo es que ¿qué le ponen adentro? Por supuesto, el tema, primero que hacer una escuela desde Hacemos una escuela del siglo XXI, pero seguimos con la currícula del siglo XIX. Sí, obviamente, todo eso hay que modernizarlo. Por eso tenemos que prestar atención a estas cosas. Nosotros pensamos que, digo, entre otras medidas, una de las medidas que tenemos que tomar es aumentar rápidamente en la provincia el porcentaje de escuelas medias técnicas, digamos. La escuela técnica es una escuela con una mirada interesante respecto a las cuestiones laborales y respecto a la tecnología y respecto a la modernidad. Nosotros tenemos que aumentar en buena medida, en todas las localidades tiene que haber una escuela técnica, tiene que haber una posibilidad y una alternativa de escuela secundaria técnica. Nosotros lo hemos hecho porque además nosotros lo que decimos, algunas cosas ya las sabemos hacer. Nuestra escuela secundaria técnica de la universidad, la Escuela de Minas, en el año 2014 estaba concentrada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, una escuela con mucho prestigio. Hoy está en La Quiaca, en Palmasola, en Yuto, está presente en Susques y seguramente el actual rector todavía tendrá algunos planes para poner algunas otras sedes de la escuela secundaria de la universidad. Incluso está en algunas localidades donde no había escuela técnica. En Palmasola no había escuela técnica, en Yuto tampoco, en Susques tampoco. Ahora hay escuela técnica que es de la universidad, pero también a partir del 10 de diciembre vamos a lograr que la provincia también implemente escuelas técnicas en un número mayor de localidades, porque es una de las modalidades más importantes hoy de la escuela secundaria. Bueno, le voy a hacer la última pregunta de mi cuestionario. Cuando tenga que elegir a algún juez, ¿usted se va a autolimitar? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos claro que el primer pedido que le vamos a hacer a la justicia es esto, de que nos digan qué es lo que necesitan para estar presentes fuertemente en todo el territorio de la provincia, tener un despliegue territorial de la justicia importante. La gente, además de la comisaría, la posta sanitaria, la escuela, necesita que esté la justicia en todas las localidades y gente comprometida, obviamente, con ese poder tan importante. Así que eso es lo que le vamos a pedir nosotros. No, en la designación de los jueces, nosotros, yo personalmente no... El gobernador Schiaretti es peronista como usted, se autolimita. Sí, nosotros también nos vamos a autolimitar. Yo no voy a llegar el 10 de diciembre al gobierno con la idea de que una de mis prioridades va a ser influir en la decisión de los jueces. Yo, si seguimos con el sistema de concurso, voy a ser respetuoso del que gana, gana. El que está primero, está primero. El que está primero, si se hizo todo un proceso de concurso. ¿Cuál sería mi criterio para no elegir para no proponer al que esté primero en cada terna? Me parece lo más natural. Para eso hay una cantidad de gente que se supone que sabe mucho del tema, que evaluó los antecedentes, hicieron una prueba, y yo no veo ningún motivo para no elegir siempre al primero, al que la justicia me diga. La propia justicia me diga, este es el que está en mejores condiciones, este juez, esta persona es la que está en mejores condiciones de ser juez o jueza. Así que yo no voy a manipular las famosas ternas, yo voy a elegir al que me digan que es mejor. ¿Usted tiene candidato para el convencional? ¿Para? Convencional. Sí, la lista de convencional y constituyente la encabeza el secretario general de UPCN. El señor Cabana. El señor Luis Cabana, sí. Bueno, le hago la última pregunta. ¿Cuáles van a ser las 3 primeras medidas que va a tomar si eventualmente
se convierte en gobernador? Bueno, inmediata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Primero, obviamente, recomponer el salario de los empleados públicos provinciales y municipales, no solo recomponerlo, sino tener un plan para que recuperen todo lo perdido anteriormente. La segunda medida va a ser cambiar la actitud con el gobierno central de Buenos Aires. Nosotros tenemos que tener una actitud mucho más digna de pararnos frente al poder central. Nosotros, yo sé que a algunos les parece que es una historia nomás, pero para nosotros es una cuestión conceptual. Hay unas 12, 14 provincias que somos fundadores de la República Argentina. Jujuy ha sido fundadora de la República Argentina, existimos antes que la República Argentina. Nos conjugamos con otras provincias para fundar la nación. Entonces la nación tiene que, yo creo que es un tema fundamental, la relación de la provincia con Buenos Aires, que tiene con el poder central, que tiene que ser una relación muchísimo más madura y claramente exigiéndole a la nación todo lo que nosotros entendemos que nos debe la nación. Y por supuesto la tercera medida va a ser poner en marcha el Consejo Económico y Social para que nos fije, el gobierno tenga un ámbito en el cual la comunidad le fije las prioridades y le diga cuáles son las prioridades. Entonces, si la prioridad es, como les decía antes, envasar agua, bueno, esa será la prioridad, pero si nos dicen que la prioridad es resolver los problemas del agua con las obras que hay que hacer y con las obras hídricas y hidráulicas que hay que hacer, trabajaremos en eso. Así que nuestras prioridades son recomponer el salario, cambiar la relación con el Poder Central de Buenos Aires, ponernos firmes en eso, y lo tercero, obviamente, tener un sistema de fijación de prioridades. Y por supuesto, avanzar, yo diría como cuarta medida, con la legislatura, dialogar que tenemos que darle la autonomía financiera también a los municipios, digamos, porque esta es la otra cosa. De coparticipación. Por supuesto, la otra cosa es, tenemos que terminar con esta presión sobre los municipios que no... Pero es que eso detiene el desarrollo. Pero por supuesto, y además es muy difícil planificar para un intendente, pero por eso digo, un jefe comunal. El plan de gobierno que trae el intendente se lo dinamita la casa de gobierno. Por eso, entonces es fundamental que avancemos en esa ley de coparticipación y que cada municipio sepa a qué atenerse, tanto también para que no se excedan en el gasto de recursos, porque si no también ocurren las dos cosas, ¿no? El intendente que llega a la casa de gobierno a decir, bueno, este mes me excedí, hay que cubrirlo, como el intendente que no llega, no le dan lo que necesita y merece. Entonces, esto se soluciona con una ley de coparticipación y que cada municipio pueda planificar, no solo el intendente, todo el conjunto, el Consejo Deliberante, que en cada caso aprueba el presupuesto, también sepa a qué atenerse y poder planificar. Pero básicamente lo que nosotros pretendemos el 10 de diciembre de este año es cambiar la actitud del gobierno, tener una actitud distinta y una actitud, como decimos nosotros en muchas reuniones, los funcionarios son servidores públicos, entonces tenemos que volver a ese concepto. El funcionario es servidor público, porque en la actualidad, si uno lo piensa, parece que el público está al servicio del funcionario. Notas que no se contestan, reclamos que no se solucionan. Conseguir una entrevista a veces con un funcionario es realmente muy difícil. Porque si el sistema sigue sin funcionar, esto que usted dice, nota que se presenta, pedido de informe que se presente, no se responde, va a haber que buscar un mecanismo para empoderar a la gente, de otra manera. Por supuesto, entonces nuestros funcionarios van a ser servidores públicos, gente que está al servicio y bueno, cuando no puedan más, porque yo sé que es difícil, dejarán de ser funcionarios y vendrá otro funcionario o funcionaria, pero tienen que estar al servicio de la gente y a contestar y a dar respuesta a los reclamos, incluso cuando hay que decir que no, explicar qué solución pueden plantear. Así que ese es un cambio de actitud que nosotros queremos generar. Lo más importante es cambiar la actitud del gobierno y tener un gobierno abierto, un gobierno democrático y sobre todas las cosas un gobierno que atienda las necesidades de toda la gente, de toda la provincia, ¿no? De punta a punta. Gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy atento. Rodolfo Tequi con nosotros, que tenga una gran tarde. Chau.